victoria. Sabemos, Señor, que tu promesa dice que donde hubieran 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarías ahí en medio, Señor. Padre, y en este momento, Señor, tu iglesia, Señor, se hace presente delante de tu presencia, diciendo que tú eres hermoso, diciendo que tú eres santo, diciendo que tú eres grande, reconociendo que tú eres el motivo de nuestro vivir, de nuestro existir. Espíritu Santo, te rogamos que nos honres con la revelación de tu palabra, que abra nuestro entendimiento, que todo velo sea roto y sea caído de nuestra vista espiritual, que toda religiosidad, que todo tradicionalismo, que todo argumento caiga en el nombre de Jesús. Trae la libertad, Padre, en esta iglesia, porque entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y donde está el Espíritu Santo, ni un espíritu del diablo puede estar en este lugar. Así que a través de la sangre de Jesucristo ordenamos que todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu palabra tocando vidas, transformando vidas, tu palabra que es viva, que es eficaz. Padre, necesitamos que nos hables en esta tarde. Necesitamos, Señor, porque tenemos hambre de tu palabra, tenemos sed de tu presencia, Señor, y queremos ser saciados. Queremos irnos, Señor, no como llegamos. Queremos, Señor, que tú nos hables con una palabra, Señor, de esperanza, de aliento, Señor. Una palabra que nos bendiga, Señor. Una palabra que nos aliente, una palabra que nos identifique que somos hijos tuyos, Señor. Padre, honramos tu nombre. Declaramos que la persona más importante en medio de este lugar es tu presencia. Espíritu Santo, tú eres lo más importante en medio de este lugar. Y te decimos, Espíritu Santo, que tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, no es importante la congregación. Pueden venir miles de personas, pero si no está tu presencia, no tiene sentido esta reunión. En cambio, cuando tu presencia viene, entonces le da sentido a lo que podemos hacer. Trae sentido, Señor. Por eso te decimos, Espíritu Santo, ven sobre este lugar. No solamente nos visites, sino que quédate a habitar en medio de este lugar. Necesitamos que tu presencia nos aliente, necesitamos que tu presencia nos direccione, nos alinee a la voluntad del Padre. Padre, y declaramos, Señor, bendición, y declaramos, Señor, victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso a Dios. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, hermanos? Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a los que nos visitan por primera vez. Eso es lo que se dice un día domingo, así que tengo que decirlo. Sean bienvenidos. Hoy día le suponía que le tocaba a mi pastor, pero hubo unos pequeños problemas, y así que me tiraron a la piscina. Pero como a mí me encanta tanto predicar, no se me hace mucho problema. Y como el sábado antes pasado también prediqué acerca de algo, voy a tratar de hacer como la continuación de lo que quedó pendiente. Así que voy a seguir hablando acerca de Jesucristo. Si tiene su Biblia ahí, ábrela en el libro de Lucas capítulo 24. Hace unos días con Rodolfo fuimos a un congreso de jóvenes, y yo le decía a Rodolfo que cuando el que estaba dando el tema leyó la Biblia, leyó este versículo, y ahí está lo que me faltaba. Porque la predicación antepasada que yo tuve, yo sentía como que le faltaba un final o le faltaba una conclusión, y tenía esa duda. Pero solamente al leer el versículo como que se
No sé si a usted le pasa, pero como que se prende una lámpara y entonces se entiende todo. El caldo de cabeza que uno tiene a veces, como que se resuelve todo, encaja todo. Si lo tiene, capítulo 24, versículo 36. La Biblia aquí tiene como título: Jesús se aparece a los discípulos. A ver si lo tiene, le damos lectura. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero le dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros, y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad que mi mano, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienes aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel, y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. En esta parte de la historia de la Biblia, Jesucristo ya había muerto y había resucitado. Estaba en la resurrección, dando los últimos mensajes, la última enseñanza a sus discípulos antes de ser arrebatado o antes de ser levantado. Y una de las cosas que hay que entender de un principio es que los discípulos o los judíos de ese tiempo sabían al pie y a la letra, de tapa a tapa, el Torá, toda la ley, todos los profetas. Ellos de niños estudiaban la ley. Ellos sabían, conocían la palabra de Dios, conocían todo el Pentateuco, toda la ley de Moisés, lo dominaban. Si alguien a un fariseo le preguntaban tal versículo, ellos se lo sabían de memoria. Pero ¿qué pasaba con ellos? Ellos sabían la ley, ellos sabían la palabra, pero no sabían interpretar la parte espiritual de la Biblia. Por eso Pablo es muy claro cuando dice que en el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, si uno ve una sombra, una figura, pero uno no tiene la capacidad de ver los detalles de la sombra. Uno ve solamente la figura. Entonces el nuevo pacto, o el antiguo pacto, era como una sombra que solamente miraba la estructura de algo que Dios había formado, pero no tenía la capacidad de entender el resultado o entender los símbolos de todas las cosas. Por ejemplo, el tabernáculo, todos los sucesos, los milagros, todas las cosas que Dios hizo tenían un sentido espiritual y un sentido que para nosotros no son beneficiosos. Por eso ahora nosotros podemos predicar acerca de cualquier suceso de la Biblia y pasarlo a nuestra vida y poder modificarlo para poder entender qué Dios quiere de nosotros. No sé si me doy a entender. Entonces los discípulos estando con Jesús enseñándole con parábola, Jesús enseñándole todas las cosas, aun cuando Jesucristo murió y resucitó, todavía el entendimiento de los discípulos estaban cegados en lo que ellos sabían, que era la ley. No sé si se recuerda del apóstol Pablo cuando quería perseguir a los cristianos, y el maestro del apóstol Pablo, Gamaliel, si no me equivoco, le dice algo, no me acuerdo bien, pero le quiere decir que si es de Dios, no lo va a poder parar el movimiento cristiano de Jesucristo, pero si no es de Dios, solo se va a detener. Ese hombre sabía tanto de la palabra de Dios, que su entendimiento podía captar de que había algo oculto que él no sabía. Por eso él tenía un respeto acerca de las cosas que estaban haciendo,
Porque si bien los cristianos que se habían levantado hablaban a través de la palabra, hablaban a través de las profecías, y hombres entendidos en la ley tenían la capacidad de darse cuenta de que tenían razón, pero la religiosidad no les permitía aceptarlo. Eso fue un tremendo, lo peor de los problemas que tuvieron los fariseos fueron sus tradiciones, su orgullo, que no quisieron aceptar algo diferente. También aprendí un concepto que me gustó mucho. Dice, el problema de hoy día de nosotros no es aprender lo nuevo, sino que desaprender lo que ya sabemos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo trató de modificarle la mentalidad de lo que ellos sabían a la manera que Jesús quería darle a entender la Biblia. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si a mí me enseñaron que esta Biblia es negra, no es negra, ¿cierto? Pero a mí me enseñaron que es negra. Pero viene otro y me dice, no, la Biblia es café. Yo te voy a enseñarte por qué no es negra. Y alguien que está cegado que la Biblia es negra va a tener que desaprender cuando le dijeron que era negra. Y va a tener que escuchar por qué es café. Ese proceso de desaprender lo que le enseñaron es el problema de varias iglesias del día, que nosotros podemos decirle que tienen una tradición. ¿Me doy a entender? Entonces los discípulos estaban todavía en eso. Entonces cuando Jesucristo se le aparece a ellos, en este versículo, ellos se espantan. Y en este espanto Jesucristo tiene una conversación, y entonces el entendimiento de ellos se le abre. Y entonces tienen la capacidad de comprender todas las cosas que Jesucristo le enseñó, y todas las cosas de los profetas, y todos los asuntos de la ley de Moisés. Lo que le pasó a Pedro cuando vino el Espíritu Santo sobre él, dice que él se levantó y su primer sermón, miles se convirtieron, porque él entendió a través del Espíritu Santo todo lo que él sabía. ¿Me debe entender? Amén. Continuemos. Entonces el versículo que yo quiero centrarme aquí es el versículo 44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de la ley de Moisés, 1, los profetas, 2, y los salmos, 3. Voy a tratar de poder, ¿cómo es la palabra? Desmenuzar cada una de las cosas. Cuando Jesucristo dijo la ley de Moisés, estaba tratando de dar a entender que Jesucristo era por sobre todo en la eternidad, que en el tiempo de Moisés Jesucristo estaba presente. Si nosotros vamos al principio de la Biblia, al Génesis capítulo 1, versículo 1, literalmente al principio, ¿cierto? Que dice que creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, si no me equivoco. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. San Juan capítulo 1 es muy claro a explicar que dice que Jesucristo era el Verbo. Era la palabra efectiva de Dios. No hay que ser tan inteligente de poder identificar en una oración donde se encuentra un verbo. Yo una vez lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar. Si yo digo en una oración, yo predico por la Biblia, ¿el verbo cuál sería? Predico. Pero ¿qué pasa si esa oración se borra la parte predico? Diría yo por la Biblia. Entonces da a hacer muchas deducciones de qué realmente podría decir. Por eso el mundo o los científicos o todo el sistema que no conoce a Jesús tiene confusiones acerca del porqué de las cosas, porque no conoce el verbo que le da sentido a todo. Por eso ando en el eslabón perdido que todavía no lo encuentran. Yo digo que el eslabón perdido está, el eslabón perdido vino hace tiempo,
que era Jesucristo. Él une todas las cosas. Él es el que formó la creación. Era la palabra de Dios. Dios ejecutaba el verbo y entonces las cosas se hacían. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaba desde el principio. Pero una de las partes que yo quiero llevarlos, si pueden acompañar el libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Una historia de Moisés. Versículo 19. Éxodo 33, 19 dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Es uno de los pasajes que uno se puede identificar con Moisés. Sabemos que en el Antiguo Testamento o en la ley, las personas no tenían la capacidad de estar en la presencia de Dios, porque aquella persona que miraba a Dios o simplemente bajaba la gloria de Dios, esa persona moría. Por eso los sacerdotes, al entrar a hacer sacrificio, entraban amarrados con un cordel. En caso de que morían, lo arrastraban para afuera porque no podían ir a buscarlo. Por eso era algo muy peligroso estar en la presencia de Dios. Pero Moisés le pidió a Jehová en esta historia verlo cara a cara. Pero Jehová le dijo: es imposible, pero podrás ver mi espalda al momento que yo pase con mi gloria. Ver la espalda. No sé si ustedes pueden dimensionar lo que vivió Moisés. Vio la espalda de Jehová. A esa altura cualquier hombre no era capaz ni siquiera subir al monte porque ya estaría muerto. Entonces, ¿por qué Moisés, siendo un hombre como usted, como yo, de carne y hueso, con errores, con faltas también, pudo llegar a ver la espalda de Jehová? Y el secreto está en esta peña, en esta hendidura de la peña. Una parte dice, una canción dice: Jesús en la peña de Oreb. Después del suceso que Moisés tuvo con esta roca, con esta peña, dice que Moisés exclama un canto acerca de aquella roca, porque fue esa roca que le permitió tener una cobertura para no morir cuando la gloria de Dios pasó sobre él, por frente de él. Es lo mismo que nos pasa ahora a nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y estamos bajo la cobertura de Jesucristo, bajo la salvación. Entonces podemos entrar con acciones de gracia ante la presencia de Jehová. O sea, Moisés sin Jesucristo no podía entrar en la presencia de Jehová. No sé si me doy a entender. Entonces esta peña podíamos pensar que Moisés se trasladó al tiempo de nosotros, que dependía de la peña, que dependía de aquella roca para poder estar en la presencia de Jehová, porque él tenía que estar dentro de la roca, porque Jehová lo empujó a la hendidura, y cuando él salió, entonces ya Jehová había pasado y alcanzó a ver la espalda, pero mientras Jehová pasó, él tenía que estar dentro. No sé si me doy a entender. Entonces podemos identificar que Jesucristo desde el antiguo pacto ya estaba haciendo sus manifestaciones, se estaba dando a conocer de muchas maneras. Entonces seguimos la historia de la Biblia y después empiezan los milagros, empiezan la libertad del pueblo de Israel, después viene la conquista de la tierra de Canaán. Y si usted se pone a leer la Biblia y se pone a leer la historia, se empezará a dar cuenta de sucesos de la historia donde se refleja Jesucristo, donde se refleja proféticamente lo que Jesucristo está haciendo ahora a nosotros. Por eso Jesucristo en este versículo, cuando dijo a su discípulo, esto fue lo que salía en la ley de Moisés,
Y entonces ellos que eran expertos en la ley de Moisés, se le abrió el entendimiento y dijeron, ah, claro, ahora entendemos el porqué de las cosas. ¿Lo doy a entender, cierto? ¿Sí o no? Y después decía acerca de los profetas. Eso ya está, yo creo que ya todos nosotros lo sabemos. Los profetas fueron un pilar fundamental del ministerio de Jesucristo en la tierra. Porque Jesucristo, si bien vino, el propósito de Jesucristo era morir por la humanidad, pero el trabajo del ministerio de Jesucristo, aparte de eso, fue cumplir toda profecía y cumplir la ley. Esas dos cosas tuvo que hacer: profecía y ley. Si Jesucristo no cumplía eso, entonces no estaba aprobado. Él tenía que estar al pie de la letra de las profecías. Por eso Jesucristo muchas veces dice, es necesario que hagamos esto, porque está escrito que tengo que hacerlo. Y él cumplió todas las profecías. Si vamos al libro de Isaías, que andaba buscando yo, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues aquí llenará de gloria el camino del mar, aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebrantaste su pesado yugo, y su vara de sus hombros, y el cetro de su opresor, como en los días de Madián. Porque esto calzó que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revocado en sangre será quemado pasto del fuego. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una profecía acerca de Jesucristo. Me gusta al final que dice, y Jehová de los ejércitos hará esto. Fue como una firma de Jehová. No fue una simple profecía de un profeta, sino que Jehová dijo, y Jehová hará esto. Entonces, los profetas empezaron a hablar acerca de Jesús. El que mayor se identifica es Isaías, el que más narra acerca de la profecía de Jesús. Pero si bien en el ámbito espiritual, en el reino de Dios, Jesucristo ya había muerto, ya había sido sacrificado. Porque Él fue, dice la Biblia, inmaculado antes de la fundación del mundo. Son misterios que nosotros muchas veces no somos capaces de que nos caigan en la cabeza de cómo Dios actúa. Porque son asuntos sobrenaturales, porque en el principio Adán vivía en lo natural y en lo sobrenatural en el mismo tiempo. Para él era normal hablar con Dios, caminar con Dios. Pero cuando entró el pecado, entonces se separó lo natural de lo sobrenatural, y entonces nosotros como personas naturales no es imposible entender las cosas espirituales o las cosas sobrenaturales. Lo que le pasó a todos estos personajes, Moisés, Josué y todo lo del antiguo pacto, que solamente se movían de acuerdo a una palabra profética o una palabra mandato de Jehová, pero ellos nunca se preguntaron por qué. Moisés no le veo preguntando a Jehová, pero ¿por qué el tabernáculo? ¿Qué sentido tiene el tabernáculo? No, él hizo caso. En este tiempo nosotros podríamos decir, somos patudos que queremos saber por qué de todas las cosas.
que los profetas empezaron a hablar acerca de Jesucristo. Entonces los discípulos, volviendo a Lucas, por eso dice, y entendieron entonces todas las profecías. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué al apóstol Pablo le costó tanto aceptar a Jesucristo? Porque siendo un hombre preparado en la Biblia, él conocía la profecía. Él conocía acerca de la profecía del Mesías. Yo una vez viendo una película acerca de la historia del apóstol Pablo, que dura como 6 horas, me gustaba una parte de la película, no es que sea así, pero como la narraron me gustó, porque salía Pablo, una vez que había tenido el encuentro con Jesús, había hablado con algunos cristianos, mostraban al apóstol Pablo sentado en una ribera, en una arena, con el Torá, con todas las leyes en sus manos. Y me gustaba la escena en que Pablo se ponía a leer y se ponía a llorar. Y él decía, tanto tiempo yo estudiando acerca del Mesías, tanto tiempo, y nunca yo lo pude conocer y nunca yo pude estar con él. Por eso el apóstol Pablo, el cambio que tuvo fue rotundo, porque él se sintió mal, porque él era un hombre entendido en la Biblia, en toda la ley, pero él estaba cegado. Pero ese es otro tema. Entonces la profecía a los discípulos se les fue abierto el entendimiento, entendieron la ley de Moisés y entendieron las profecías. Pero ¿por qué los salmos? Eso es lo que a mí me llamó la atención cuando escuché. Porque si bien nosotros sabemos ya la ley de Moisés, ya sí, la profecía también es como obvio. Pero ¿por qué los salmos? Y me acordé que una vez, si me acompañan al Salmo capítulo 2, por eso es importante reconocer que un adorador, una persona que es adorador, que es un adorador neto por Dios, muchas veces no necesita ser identificado como profeta para profetizar. Porque está en la adoración a Dios, está en la pasión a Dios, que de su boca sale profecía. Y uno de esos fue, ¿quién otro que David? El rey David de la Biblia. Salmos capítulo 2, versículo 7. Si lo tiene, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fue en Salmos, en el tiempo de David. Estaba profetizando acerca de aquel hombre. Porque no era David. Yo publicaré un decreto. O sea, no estaba publicado el decreto todavía. Se iba a publicar un decreto. Yo me acuerdo que si lo dije eso aquí para decir, si lo falté. En la ley, en la legislación de nuestro país, la legislación nacional, una ley no se hace efectible si no se publica. Pasa por todos los procesos de que tiene que revocar la ley, si la aceptan los diputados, si no, pero pasan todos unos pasos y el último paso es la publicación. El oficial, yo creo que aquí nadie de nosotros lee el diario oficial. Darle mis felicitaciones, pero yo no lo leo. Una que es caro, pero la ley lo publican en el diario oficial. A tal fecha, tal día, tal año. Y ahí está publicado. Y la ley, una vez publicada, entonces empieza a regir en la sociedad. Y si nosotros no conocemos la ley y nos damos por ignorantes de la ley, estamos fallando a la ley publicada tal día. Y hay otra ley que nos obliga a nosotros a saber nuestra propia ley nacional. Así que tenemos dos cargos en nuestra contra. Por ejemplo, si se publica que de ahora en adelante no se usa más micrófono en ninguna parte, y nosotros por no conocer la publicación del diario oficial y ni nos interesa eso,
solamente lo enteramos porque en la televisión dicen, tal le dice, pero si no viéramos, y vamos a la calle y predicamos y un carabinero nos pilla con el micrófono. Nos llevan presos, porque la ley estuvo publicada. Pero si nosotros le decimos al carabinero, pero yo nunca leí esa ley, todo le condena. Lo mismo estaba pasando en el tiempo de Jehová. Jehová dijo, yo publicaré un decreto. ¿Y el decreto cuál era? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya y los confines de la tierra. Ese era el decreto que se iba a publicar. Pero por mientras ese decreto no era factible. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no venía a la tierra. Porque los profetas profetizaban acerca del Mesías, pero todavía no venía a la tierra. Me doy a entender hasta ahora, ¿cierto? Estoy tratando de ser lo más clarito posible. Y usted se preguntará entonces, se preguntará, ¿cuándo se cumple esta publicación? Porque tiene que cumplirse la publicación. Y una publicación dada por parte de Jehová no es cualquier publicación. Es Jehová mismo que decretó una nueva ley que iba a empezar a regir en la humanidad. En la humanidad y todo el infierno, todos los ángeles en el cielo y toda en la tierra debían conocer esa nueva ley que iba a empezar a regir. Un nuevo pacto que iba a empezar a regir en la sociedad. En ese entonces y hasta el día de hoy. Vamos a Lucas capítulo 3. Y el día prometido por parte de Jehová llegó. ¿Usted se ha preguntado por qué la infancia o la adolescencia de Jesucristo no se conoce? Porque para Jehová no era importante, porque su decreto no estaba establecido en la juventud ni en la adolescencia, estaba establecido en el propósito de Dios. Él en su autoridad, en su voluntad, sabía el año, la hora exacta que ese decreto se tenía que cumplir. Pero solamente es un indicio nomás de Jesús. Pero Jesús no hizo ni un milagro antes porque no lo conocían. No era conocido en el medio, no era famoso. Lucas 3 entonces, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti yo tengo complacencia. Nosotros muchas veces leemos estos versículos así a la pasadita, pero este versículo provocó algo tan grande en el reino espiritual, en el reino satánico, una explosión, no tengo cómo explicarlo. Porque si bien no se conocían, los profetas habían profetizado y la gente sabía que el Mesías iba a venir. Y a eso sumémosle que se empezaron antes que Jesucristo se levantara, habían falsos profetas, falsos mesías, falsos cristos que ya se habían levantado. La gente estaba como dudosa acerca de los nuevos Jesús que se levantaban. Era como una moda, yo pienso que se levantaba un Jesús y la gente, como sabía la ley, las profecías, trataba de seguirlo, pero había algo que ellos decían no, entonces no era, y se daban cuenta que no era. Pero esto fue diferente, porque el cielo mismo se abrió. Y vemos, y nosotros podemos identificar entonces que la paloma, la presencia de Dios, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, y la misma voz de Dios habló. Dijo: este es mi hijo amado. Solamente eso causó un revuelo en el infierno, porque yo me imagino todos los ojos del infierno fueron puestos en Jesús en ese momento.
todos los ángeles fueron puestos los ojos en Jesús. Y toda la gente que estaba ahí bautizando miraron y se dieron cuenta de que el que estaba ahí era el Mesías profetizado, era el Mesías anunciado por los profetas. Por eso después del bautismo, automáticamente después del bautismo viene la parte donde Satanás va a tentar a Jesús. Porque yo me imagino a Satanás dando vueltas, recorriendo toda la tierra, tratando de pensar cuándo el decreto de Jehová se iba a cumplir, cuándo el famoso Hijo de Dios iba a llegar a la tierra. Y el día se cumplió cuando Jesucristo se bautizó. Y lo primero que Satanás trató de poder cambiarle la mentalidad de Jesús era quitarle la identidad de hijo. Porque era como la novedad. Por eso Satanás le dijo: si tú eres hijo de Dios. Porque como dije también cuando prediqué este mensaje, lo grandioso no es que él, tanto que él haya sido hijo. Lo grandioso es que Jehová se transformó en padre. Eso es lo que a Satanás no le caía en su cabeza, en su cabecita chica que tiene. Que Jehová se transformó en padre. ¿Y cuál es la característica de un padre? Que tiene la capacidad de dar amor y de tener misericordia. Entonces empezaban a ver un revuelo totalmente diferente al gobierno que tenía Satanás en ese momento. Porque sabía que la única arma que podía vencerlo a él, era el amor. Por eso Jesucristo recalcó mucho acerca del amor a sus discípulos. Por sobre todas las cosas, ustedes los conocerán porque se aman los unos a los otros. Y entonces empezó a modificar el sistema y él empezó a establecer un nuevo decreto. Por eso, entonces, cuando Jesucristo hablaba, volviendo a Lucas al principio, Jesucristo le hablaba a los discípulos, se le abrió el entendimiento. Y ellos dijeron: ahora nosotros comprendemos, ahora sabemos acerca de los profetas, de la ley y por qué en los salmos se anunciaba de esa profecía. Si vamos al libro de Hebreos, para ir ya finalizando, ¿se acuerda usted? No lo quiero buscar porque no sé dónde está, pero la parte de la transfiguración de Jesús. Jesucristo se transfiguró, se transformó. Y si se acuerda bien, los personajes que estaban ahí en la transfiguración, uno era Moisés y otro era Elías. A mí me da a entender que Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, al igual que todo ministerio, creo yo, creo yo, es totalmente personal, tienen un momento de ascenso y un momento de descenso. Porque las personas tienen que algún día menguar y dejar que otros crezcan. Y Jesucristo también tenía, en su ministerio también fue un momento de ascenso y descenso. El descenso de Jesucristo empezó al momento después de la transfiguración. Y ahí empezó él a hablar acerca de que iba a llegar el día que él tenía que entregarse y morir por todos. Antes Jesucristo solamente se dedicaba a sanar a los enfermos, echar fuera demonios y anunciar el evangelio. Pero ¿qué me dice a mí estos dos hombres, Moisés y Elías? Moisés, tenemos claro que era al que Dios le delegó, Jehová le delegó la ley. Porque él, ¿qué mejor que nadie que él conocía la ley? Porque él con su puño escribió toda la ley y la repartió al pueblo. Porque a él le fue entregada la tabla de los 10 mandamientos. Por eso Moisés tenía que estar ahí testificando de que Jesús cumplió toda la ley. Y Elías, como uno de los más grandes profetas, tenía que testificar que Jesús cumplió toda profecía. Entonces Jesucristo estaba aprobado para poder ir al sacrificio y poder morir. Porque si había algo que Jesucristo no hubiese hecho, entonces tenía que haber seguido el ministerio hasta que Jesucristo lo hubiese logrado. Pero como Jesucristo fue tan perfecto, que no le faltó tantos años para cumplir toda la ley y toda profecía y todo lo que el Padre le dijo, entonces estaba en condiciones de ser el sacrificio perfecto para la humanidad.
también yo pienso que entendieron entonces los discípulos lo mismo. Entonces también, por eso llegaron Elías y Moisés. Se le empezó a caer el velo y se le empezó a abrir los ojos y empezaban a entender todas las cosas que para nosotros son entendibles, pero para ellos, yo pienso que les fue un tremendo caldo de cabeza. Para nosotros es entendible porque nuestra cultura, nosotros nacimos con esta enseñanza, pero ellos se criaron en una religiosidad totalmente diferente. Entonces, Jesucristo enseñando esto antes de ser levantado, se les fue abierto y fue traspasado el entendimiento a los discípulos. Entonces los discípulos tenían ahora realmente autoridad de poder predicar el Evangelio, porque lo que ellos iban a hablar, no iban a hablar lo que ellos aprendieron, sino que iban a hablar todas las revelaciones que empezaban a tener desde ese momento. Por eso es importante en nosotros conocer el concepto de revelación, porque en la tierra está llena de gente experta en teología, gente que incluso yo pienso que son hasta ateos, pero son expertos en la Biblia, se saben toda la Biblia, pero ellos no tienen la revelación. Por eso los científicos no se les cabe en la cabeza y poder identificar toda la creación en un solo hombre que es Jesucristo, porque ellos tienen la confusión. A ellos no se les ha sido revelada la palabra, a ellos, incluso a algunos de ellos, nunca se les va a ser revelada la palabra, porque recordamos que Jesucristo ora y le da gracias, porque dice que no permitiste que lo supieran los sabios ni los entendidos, sino que le diste esta revelación a los gentiles, a los pobres, esta revelación. Por eso nosotros tenemos en parte la responsabilidad de poder anunciar esta revelación de Jesucristo. Jesucristo no solamente fue un hombre bueno, porque tampoco él se identificó como alguien bueno. Él dijo, yo no soy bueno, el Padre que está en el cielo es bueno. Jesucristo no solamente fue una persona que cumplió la moralidad a la perfección. Jesucristo vino a establecer un reino, vino a establecer un nuevo gobierno, una nueva forma de caminar, una nueva forma de pensar. Y por sobre todas las cosas, Él estableció el concepto que rige el mundo, que es el amor. El apóstol Pablo, con todas sus características y sus defectos, una de las cosas que me doy cuenta leyendo la Biblia, que más claro le queda, es que conoce todas las revelaciones que Dios le entregó, una revelación tremenda de la Biblia. Pero lo que más identifica a él es cuando empieza a hablar del amor. Él dice, podemos tener todos los ministerios, podemos tener todos los dones, todas las cosas, pero si no tenemos amor, de nada valemos. El mismo concepto que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, que es el amor. Entonces cuando nosotros, para ir ya finalizando, muchas veces nosotros tenemos un evangelio, ¿cómo explicar? Que nos centramos mucho acerca de los grandes ministerios, acerca de los grandes dones, que no está mal, no está mal. Dios promete que aquel que quiere dones, uno le pide y Dios le va a dar. Pero por sobre todas las cosas hay algo mayor. Hay algo que nos rige aún más que un don, que un ministerio, que es el amor a Dios, que es el amor el uno al otro. Por eso la otra vez predicaba acerca de ser humilde, de la humillación. Muchas veces gente se hiere dentro de la iglesia por malos gestos, por eso gente se pelean entre ellos por una discusión, cuando en nuestra manera de pensar, nuestra actitud debería ser totalmente diferente. Tener el perdón en nuestros labios, tener el perdóname, el tener disculpas en nuestros labios, porque se supone que nosotros somos entendidos en la revelación de Jesucristo, en el Evangelio, porque nosotros deberíamos saber que nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos un estilo de vida que Jesucristo vino a establecer a la iglesia. Y para poder ordenarlo, Jesucristo estableció dones, estableció ministerios y estableció todas las cosas. Pero nuestra vida que nos rige es el amor a Dios primeramente y el amor acerca de nuestros hermanos. Entonces las cosas se nos empezarán a hacer más fáciles. Entonces los ministerios, los dones se nos harán más fáciles. Por eso no es extraño tampoco ver gente que no tiene para nada amor,
pero tiene grandes ministerios. Porque también está dicho en la Biblia que el Evangelio de alguna manera tiene que ser predicado. Por ganancia deshonesta, por estafa, de alguna manera tiene que ser anunciado. Si alguien, por eso yo la otra vez me metí a ver en YouTube, es normal ver los típicos que dicen falso profeta, falso hombre de Dios, hijo del diablo. Yo dentro de mí pienso, sé que el falso profeta que ellos dicen ser, se dedica a hablar acerca de Jesucristo, para mí basta y sobra. Si él gana dinero con sus predicaciones, si él estafa a otro, hay problema de él. Lo que importa es el mensaje que él anuncia. Porque aquel que no declare que Jesucristo es el Señor, entonces ahí ya empecemos a decir que es falso profeta. Pero si él dice Jesucristo es el Señor y le da todo el honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces nosotros no somos quién para juzgar. Porque Dios solamente va a juzgar a esas personas algún día. Y por eso Jesucristo es muy claro cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Primeramente, que nos amemos los unos a nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez, una de las partes que me impactó a mí cuando estudiaba la predicación pasada, cuando hacía ejemplo con Damaris, el gordo del niño. Jesucristo fue tan práctico cuando dijo, si no fuéramos como un niño, si no nos humilláramos como un niño, no éramos aptos para el reino. No es tener mente infantil, porque hay una tremenda diferencia entre tener una mentalidad infantil a tener una postura como un niño. Muchas veces nosotros nos creemos ya adultos, grandes, que dependemos de nuestra fuerza, que dependemos de nuestros conocimientos. Pero delante de Dios nosotros deberíamos tener la postura de un niño. Deberíamos correr a los brazos del Padre. Porque entonces nosotros reconocemos que Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Tenemos que identificar en nosotros nuestra identidad. Nosotros no venimos del mono. Esto hay que faltárselo de la cabeza. Nosotros no venimos del mono. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos los pobres, no somos el gordo, el flaco, no sé cómo es las características, las cualidades que uno identifique. Nosotros somos hijos de Dios por sobre todas las cosas. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos amar a Dios y obedecerle. Porque un versículo que da muy al hueso, que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y si damos cuenta, todo llega a un mismo concepto, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar los unos a los otros. Entonces las cosas empezarán a salirnos bien en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente que nosotros nos desenvolvemos. Amén. Cierra sus ojos, oremos a Dios. Padre, te damos gracias cada día, Señor, para comprender tu palabra, para comprender tu voluntad, Señor. Muéstranos, Señor, el diseño de cada uno de nosotros, Señor, el propósito por el cual estamos, Señor, vivos hasta el día de hoy. Padre, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor, queremos amarte, Señor. Tú sabes, Señor, que a nosotros nos cuesta mucho. Tú sabes nuestros errores, tú sabes nuestras debilidades. Pero como niños, Señor, te decimos que te amamos, que nos ayudes, que si nos